Bien, entonces en esta nuestra segunda sesión de asistencia de auditoría de este curso e-learning de SPS básico dictado en el INEI, nuestros autores, nuestros amigos del INEI, del video de apoyo, nos mostraban cómo crear unas tablas y cómo configurarlas. Entonces, haciendo un pequeño repaso, podemos ver si yo abro ya archivos ya predefinidos o usados anteriormente, por ejemplo, yo puedo tener este de aquí. A ver, vamos a ver si todavía lo tengo en la misma ruta, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es, digamos, un archivo cualquiera, ¿no es cierto? Y yo quiero sobre estos datos quiero trabajar. Entonces acuérdense que en la sesión 1, en los videos 1, les mostraban cómo definir las variables. Y para definir, configurar las variables, podrían entrar en esta vista de variables, aquí, y ahí ustedes ya habían predefinido previamente, en la sesión 1, tipos de variables, ¿no? Y el nombre tenía que ser sin espacios, y había tipos de variables, y en los tipos de variables yo tenía, por ejemplo, tengo ahí los de cadena, ¿no? Voy a ver los de cadena, ¿no? En esos tipos de definición de variables yo tenía diferentes, por ejemplo aquí en este ID que yo le llamo indicador, he creado una variable llamado cadena, que es letra texto. Este es el número de caracteres que tiene, ¿no? En este caso le pones aceptar y fíjense cuál es la cadena. Son letras, ¿no es cierto? Por eso este tipo de aquí, esta cosita es alfanumérica. Entonces todos los tipos de letras, ¿no? Igual en la definición de variables que hemos podido ver en la primera clase, esta por ejemplo no tiene valores ni tiene etiqueta. Y acuérdense que la etiqueta es la descripción de qué representa esta variable, para que se acuerden, ¿no? Puede ser identificador, nada más, es una variable identificadora. Esta, digamos, amount, es como decir el monto, puede ser cualquier monto, ¿no es cierto? Y fíjense cómo está definido. Si hago doble clic aquí, me paso directamente a la vista de variables, está definido como numérico, ¿no es cierto? Tiene dos posiciones decimales, ¿no es cierto? En este caso, yo lo cancelo, hago también doble clic si quieren ahí y me voy ahí, ¿no? Entonces, dos cifras decimales y está en este caso, la cifra decimal está definido como coma, ¿no es cierto? Alguien preguntaba en la primera sesión y puede ser que no sea con coma, sino sea con punto, por ejemplo, ¿no? Si sea, puede poner con punto y si yo pongo OK y me voy a esa variable, ¿no es cierto? Todo lo que está diseñado ahí podría cambiar, ¿no? Entonces en este caso solamente le voy a dejar así como numérico, no me hago mucho problema. El ancho ya saben, los decimales y también la etiqueta puede ser la descripción. Y esta es, digamos, una cantidad de dinero, así de simple, ¿no? Tampoco tienen, en los casos de valores, es lo que va a hacer hincapié en esta segunda sesión en el video que han visto, va a poner valores en función a las características si la variable, por ejemplo, ya no es, en este caso, ni cadena ni numérico. Puede ser, digamos, de cadena, puede ser un texto como definíamos text, como ejemplo género en la anterior clase, pero en este caso valores, ¿no? Entonces acá hay una variable tipo. Voy a ver qué es esta variable tipo. También fíjense que es tipo alfanumérica, ¿sí, no? Ah, igualito. Esta reglita te dice que es cuantitativa y esta es como decir cualitativa, las dos, ¿no? La primera columna y la tercera son de cualidad, con la diferencia que este tercero está definido valores discretos, ¿no? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, así, y tengo un C, digamos, si hay pago de crédito, pagando el crédito, por ejemplo, D si es depósito, I si es inversión y X otros gastos, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué gasta estas personas su cantidad de dinero? Puede ser en pagar créditos, la C, de depósitos, en inversión y otros tipos de gastos, ¿no? Entonces, para definir esto, para que tú hayas creado esta variable, en el video 1 les explicaban, y por ejemplo, si yo ponía género, la variable género, ¿no es cierto? Podía yo definir si deseo, en este caso, simplemente, digamos de esta forma. Y habíamos enseñado, digamos, 1, o sea, como está numérico aquí, le voy a poner 1. Pero si está texto, o sea, esta cadena,
le voy a cambiar y le voy a poner, por ejemplo, cadena, ¿no? Entonces, en ese caso de cadena también puedo definir, pero ya no número, porque me va a dar error. Entonces le pongo F, pues, digamos masculino, femenino, ¿no? Eso es lo que habíamos visto tranquilamente en la anterior clase. Entonces, solamente repaso para ver cómo hacer una frecuencia, un gráfico y mostrar esas opciones que estaba en el video, pero desde otro punto de vista, ¿no? Un poco más rápido. Bien, entonces yo decía, digamos, creo la variable género, le pongo 1 y digamos que le pongo masculino. Ya está, ¿no? Digamos la variable masculino. Y simplemente le decía añadir. Y podía crear la variable, digamos, si deseo 0, digamos femenino, ¿no? Y simplemente añadir, aceptar. Esa es la idea, ¿no? Entonces yo tengo acá mis variables. Imagínense que estos datos son pequeños datos, 14 datos. Yo no tengo valores para este género, ¿no es cierto? Entonces, pero sí sé que es 0 y 1. Entonces me voy a inventar para generarlo, ¿no es cierto? Digamos que sea 0, que sea 0, que sea 1, ¿no es cierto? ¿No? Dependiendo así, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿no es cierto? Solo para crear data, ¿no? La idea es que yo tengo definido. Por ejemplo, 2 no me va a dar el valor, ¿por qué? Porque no he definido ese rango, solo tengo entre 0 y 1. Entonces pueden ser estos valores, así independientemente. Ya está, ¿no? Entonces, en mi ventanita de mi SPSS, lo que hacían en el video era analizar lo mínimo, estadísticos, descriptivos, frecuencias, y ponían en tipo de gráficos, pero las variables que sean, por ejemplo, en este caso de escala, ¿no? Digamos cantidad. Y acá en estadísticos, ustedes ya seleccionaban el estadístico que querían, la media, la mediana, la moda, la suma, y decía que había otros más, ¿no es cierto? Podía poner continuar y ponía en gráficos también. Y esto era lo que hacían, por eso el slide este 1 decía configuración de tablas y gráficos. Entonces vamos a ver cómo se configura. Entonces si tú creabas un gráfico de barras, y acá tenías todavía la posibilidad que ese gráfico de barras te dé o en frecuencia o en porcentaje. Primero veámoslo en frecuencia. Entonces le pongo aceptar. Entonces dado ese resultado, este es fíjense, mi tablita. Por ahí ya tengo una pregunta y podría decir, esta tablita, este formato de tabla, ¿dónde lo cambio? ¿No es cierto? Porque en el video les hacía un comentario el autor y les decía, por ejemplo, existe el formato APA, y alguien lo quiere cambiar, ¿no es cierto? Y decían, lo llevaban a Word, lo pegaban y cambiaban. Pero también el SPSS ahora ya tiene una forma de cambiar esto en formato APA. Bueno, me ha dado estos resultados que ya lo han visto en la primera clase. Ustedes ya lo interpretan. Media, mediana, moda, suma, ¿no es cierto? Ya está. Tengo una frecuencia. ¿Cuántos valores se repiten? Eso ustedes acuérdense, ¿no es cierto? De esta cantidad de dinero que es el gasto, ¿no? En otras palabras, esta es una encuesta de gasto de las personas en que gastan su dinero, ¿no? Entonces solamente ha habido 2 personas que han gastado 2.389.29, es la frecuencia, la cantidad, y el total me dice que son 14 individuos. Entonces es cierto, tengo 14 individuos y aparece, también el video les dice una segunda ventana que se llama el visor de resultados. Este es el visor de resultados y este es el SPS en sí. Entonces ya estoy viendo 2 ventanas. ¿Solo existen 2 ventanas? No, también existen otras ventanas más, ¿no? De sintaxis, de creación de programas, ¿no? Ya está. Entonces yo estoy en la ventana ahora de resultados, en el visor de resultados. Ahí me ha dado mis resultados estadísticos y frecuencia, ¿no es cierto? Frecuencia y le saca el porcentaje. Eso ustedes ya saben por estadística. Si como hayas este 7.1%, dividirías este unito que está aquí entre 14 y qué porcentaje representa, ¿no es cierto? Pero después existe otro porcentaje válido, que es esta columna al lado, ¿no es cierto? Que también me dice 7.1. Y hay veces se confunde y dice, ¿cuál voy a tomar? ¿Porcentaje total o porcentaje válido? Cuando existe un valor missing, o sea, un valor perdido, digamos, voy a incrementar una observación más, ¿ya? Digamos, acá le voy a poner otra letra, digamos que sea la misma para que se repita por ahí, E4, ¿no es cierto? Y le voy a inventarme otro valor. Este es, digamos, el valor que me estoy inventando. En este caso, ¿se acuerdan que son letras de este tipo? Como me doy cuenta, ya saben, en la barra de herramientas
ahí escrito 1A, cambiar de letras a números o de números a letras. Aquellos que estén definidos como valores, ¿no es cierto? Este tipo estaba definido en valores y por eso yo podía cambiar. Puedo eliminar uno si deseo, cambiar, añadir. Si está mal escrito, puedo cambiarlo, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, hago, digamos, clic por acá, ¿no es cierto? A ver, vamos a... Y aquí, digamos, este valor podría yo, en vez de que diga pago de crédito, yo puedo hacer otro, ¿no? O aumentar si deseo también. Bien, entonces, en ese ánimo de ver ese tipo de datos, yo aquí voy a crear cualquiera de esos datos, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, como dice acá, esas letras D, X, Y. Y digamos, le voy a poner Y para decir que sea inversión, ¿no? Entonces debería darme el mismo resultado. O también aquí ustedes eligen si desean, si no les sale, ¿no? Como en este caso, Y inversión. Y digamos este que sea pues 1. Ya está. Pero aquí voy a poner un dato perdido. Digamos esta suma lo voy a volar. Ya está. Esa es la suma. Entonces ahora sí, este mismo valor lo voy a generar nuevamente. Estadísticos descriptivos, frecuencias, ya saben todo, no especifico nada, aceptar. Y fíjense lo que me sale. Me sale otra tablita, ¿no es cierto? Pero esta tablita de aquí, ahora sí hay diferencias entre el porcentaje y el porcentaje válido. Cuando ustedes saquen sus resultados, traten de trabajar con porcentajes válidos. Olvídense el porcentaje este de aquí, porque este incluye los perdidos por el sistema. Ahí está, perdidos por el sistema, 1. Había 14 datos, yo me inventé uno, 15. Entonces, ¿qué porcentaje representa ese del total? 6.7. Significa que de 15 observaciones, cada observación es 6.7%. ¿No? Como en este caso hay solo 2 que se repiten, 13%. Entonces yo tomo este porcentaje y lo interpreto, como ustedes ya saben en estadística. ¿Qué porcentaje representa aquellas personas o cuántas personas, por ejemplo, han gastado 2.389? 2 son personas. ¿Cuánto el porcentaje válido? 14.3. O sea, del total de la muestra, 14.3 personas han tenido un gasto de 2.389.29, ¿no? Ya está. Otra forma también de ver es el porcentaje acumulado, que ese sí es fácil de verlo. El primer dato es 7.1, el 14 es la suma de 7.1 más 7.1 y así, ¿no? Y llega hasta el final a 100%. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, yo podría hacer una pregunta y decir qué porcentaje de estos encuestados han gastado menos, por ejemplo, de 210, ¿no? Podría ser el caso. Entonces, fíjense acá, 210. Acá, ¿qué porcentaje ha gastado menos de 210? Es el 50%, ¿no? Es una forma también. Bien, eso ya les ha mostrado el gráfico. Y ahora voy a... Y ahora voy a ver el gráfico. Este es el gráfico que me presenta. En el slide lo que hacían era doble clic. Aparece esta ventana del gráfico. ¿Se acuerdan que es de barras? Es el que he elegido. Y también está acá la frecuencia. Había un porcentaje, yo puedo elegir. Y para que me dé los porcentajes encima de las barras, les decían activa, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Clic. Y automáticamente aparece otra ventana y les aparece el porcentaje, como es. ¿No? En este caso, como es frecuencia, no es porcentaje, sino es el recuento, número de personas. Son 15 y ahí está el número de personas. Si no hubiera hecho eso, he podido activar este de aquí, que es modo de etiqueta de datos, y solo poner algunos las etiquetas, algunos, los que deseo. El color, por ejemplo, podrían hacer clic a cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Y cambiarlo. Aparece esta nueva ventana y donde dice, por ejemplo, relleno y borde, yo podría seleccionar el color. Por ejemplo, puedo cambiar un tipo de verde y simplemente con aplicar ya estaría cambiado esa barrita. Por si quieres hacer un gráfico de otros colores, ¿no? Igual haces otro clic si quieres en otro sitio, ¿no es cierto? Y puedes aplicarlo y cerrarlo y ya está, ¿no? Ahora, igualmente este gráfico, no solo te presenta eso, también te presenta el tamaño del gráfico. Puedes tú jugar con eso, como cuando trabajas en Word, ¿no es cierto? Más pequeño, más grande. Puedes chequear el borde, igual como cuando trabajas en Excel, ¿no es cierto? Puedes quitarle el borde. Acá dice color de relleno del borde o, ¿no es cierto? Transparente, que no existe el borde. Una vez que lo vas a aplicar todo eso, eso va a hacer efecto, ¿no? Este todavía sigue activo, lo cierras en la X y haya aplicado ya el resultado final. ¿Qué más te decía en ese video?
no solamente tenía gráfico de barras, sino también tengo gráfico de tortas. Entonces me voy a analizar estadísticos descriptivos, ¿no es cierto? Frecuencias, y dentro de eso en gráficos yo no tengo solo barras, sino quiero ahora circulares. Y le hago continuar y aceptar, ¿no es cierto? Igual en este circulares, yo tengo, digamos, este gráfico, hago doble clic y le puedo cambiar, ¿no? Hago doble clic y aparece acá, por ejemplo, profundidad y ángulo. Como es un gráfico de torta, otros le llaman de pie, de torta, ¿no es cierto? Yo quiero hacer algunos gráficos, digamos, quiero hacer en 3D. Hago clic aquí y puedo ir cambiando, si quiero, rotando la forma del gráfico. Si aplico, ¿no es cierto? Ahí está el grafiquito y puedo también utilizar mayor profundidad o si quiero mayor ángulo, ¿no? Del gráfico. Un poquito más, un poquito menos, puedo cambiarlo. También puedo hacer un gráfico de sombra, que aparezca así como está ahí con sombra, ¿no es cierto? Le aplica y con sombra. Y también puedo de alguna manera modificar, por ejemplo, estos ajustes del sentido, ¿no? Estos del horario del reloj. Si estaría aquí, todos los activos, todos los porcentajes para que se vean. Fíjense, si solamente hago clic en este como tiro al blanco, yo voy cambiando los porcentajes solamente que deseo, ¿no? ¿No es cierto? Esa es la idea. Entonces, digamos, todos ya tienen su porcentaje y para que veamos cómo va rotando, acuérdense que esto está en frecuencia nada más, ¿no? No está en porcentaje. Entonces, te da estos valores, pero tú puedes ir si quieres cambiando, ¿no? Entonces, de nuevo, yo puedo hacer un clic, ¿no es cierto? En el gráfico, igual que les muestra. Otro clic en el gráfico, vuelvo a profundidad y, digamos, puedo hacerlo solo plano. Solamente ese o en 3D, ¿no? Como me dice acá, ¿no? Un poquito más ahí. Digamos, en este cambiar el sentido, decía, de las agujas del reloj. Entonces puedes tú ir cambiando. Entonces puedes aplicar y se hace un poquito más, un poquito menos. Este sentido contrario a las agujas del reloj, y digamos, puedes cambiar, ¿no es cierto? Y cambia la posición nada más. Ahora también he visto algunos gráficos, ¿no es cierto? Algunos gráficos, por ejemplo, en categorías que se mueven, digamos, los ángulos, cosas así, ¿no? Eso lo puedes hacer. Pero antes de cerrar, todavía tienes esta cosita que era desgajar una porción. Entonces tú puedes hacer una porción y desgajas de tu gráfico una porción de ese, ¿no? Para que se vea más bonito la presentación, cosas así. Bueno, si está todo ok, tú pones en cerrar y ese sería tu gráfico. Pero fíjense que ese gráfico todavía está en frecuencias. Yo quiero de nuevo analizar ese gráfico, ¿no es cierto? Pero ya no lo quiero poner solamente en este de aquí, gráficos circulares. Y no solo quiero en frecuencias, sino quiero en porcentajes. Entonces puedo cambiar, continuar y aceptar, ¿no? Entonces ahora sí tienen las frecuencias y hacen doble clic igual, hacen si quieren todo este valor de acá y ya les da el porcentaje de todos, ¿no? Para cambiar eso podrían entrar acá en formato de numeración y aquí les dice cuántos decimales, 2, entonces está 7.14 por ejemplo, factor de escala y este es el valor que les dan, ¿no? Ahí también pueden cambiar las etiquetas si desean, le pueden cambiar las variables, pueden cambiar el tamaño del gráfico, ¿no es cierto? Etiquetas, digo, para descripción, igual relleno y borde, o algún color que deseen, ¿no? Quizás un color específico que desean, lo aplican y cambia, ¿no? Nada más. Entonces, fíjense, cierra y ahí ya está su gráfico igual que estaba en el caso del video, ¿no? Entonces, pero no solamente quedaba ahí, sino también decía tablas y gráficos, pero desde el punto de vista solamente descriptivo, solamente agarrando frecuencias, ¿no? Frecuencias. Ahí nosotros habíamos visto en la última clase que también podía ser un histograma y por formar al mismo tiempo una curva normal, un histograma y su curva normal, para ver cómo va este dato, ¿no? Cómo va esta distribución de este tipo de datos. Entonces ahí está procesando. Y me da también este tipo de datos. Me da la media, desviación estándar y n, en este caso, número de observaciones. O sea, no está agarrando el valor perdido. Eso es importante. Bien, ¿qué también han visto en este video? Si digamos quiero configurar un poco la tabla, les decía, esta tablita, esta. Aquí ustedes entran, bueno, con este asterisco vuelven a la ventana inicial, ¿no es cierto? A la ventana inicial del SPS, por eso dice ir a datos. Si encimita de cada una de las herramientas hacen clic y les va a decir qué es lo que hace, ¿no? Ir a caso, ir a datos, ¿no es cierto? Entonces en este de aquí, la estrella gigante, ir a datos. Me voy a datos y ahí yo puedo entrar al menú editar y dentro del menú editar al final existe opciones.
Hago clic en ese caso de opciones y lo primero que puedo ver es lo siguiente. Fíjense acá, lista de variables. ¿Cómo va a mostrar la lista de variables? Dice mostrar solo nombres. Entonces veamos cómo es esto. Cuando yo iba a analizar estadísticos descriptivos frecuencias, ahí está solo nombre. O sea, me lo está listando con nombre. ID, ¿no es cierto? Tipo, amount, eso. Esa es la idea. ¿Pero puedo cambiar eso? Sí. Voy a editar opciones y dice mostrar etiqueta, o sea, la descripción me muestra. Pongo aceptar, ¿no es cierto? Se cambiará, sí, que lo cambie. Analizar, de nuevo estadísticos descriptivos y fíjense, ya no aparece ID, sino es la descripción. Está en ese orden, ¿no? Por ejemplo, ID que era identificador. Este de acá, amount, cantidad de dinero. Tipo no tenía descripción, no hay problema, es igual, ¿no? Pero pueden cambiar. En ese sentido, también puedo cambiar, a ver lo siguiente. Editar opciones. Este, digamos, lo dejo en nombres, pero puedo cambiar lo que me han dicho. Tablas, ¿no es cierto? Las tablas, los resultados. Y fíjense este tipo de tablas. Yo puedo cambiar del clásico a este color, a este, y todos los resultados de tablas van a ir cambiando en función a lo que yo elija, ¿no? Esa es la idea. Pero alguien quedará en sentido APA para que hacer su investigación y también tiene dos tipos de estilos APA. El APA en 10 puntos, o sea, el tamaño 10 en sans serif, o el APA en Tiny New Romans en estilo 12. Si yo le aplico, simplemente aplicar, ¿no es cierto? Aceptar, todo esto, cuando me vaya a mi resultado, ¿no es cierto? De aquí, como ya lo ha generado, no ha cambiado nada. Pero una vez que genero otra vez, analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, ¿no es cierto? Digamos, igual la cantidad esta de aquí, ya le había generado, a ver, todo está bien, sí, que me dé algunos datos. Continuar, que me dé algunos gráficos, ¿no es cierto? Estos de acá, digamos, y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que me da ahora este tipo de resultado. Ha cambiado el formato. Entonces, como tú quieras el formato más bonito, más claro, ¿no es cierto? Te lo ha cambiado el dato. ¿Qué más te decía en este video? Que tú podías poner botón derecho y podías copiar y lo podrías llevar a tu Word, ¿no es cierto? A cualquier Word que tengas activo, ¿sí? Puedes tener un Word activo y ahí lo pegas, control V, ¿no es cierto? Y acá les decía que lo bueno era que si pegas tú puedes modificar, es como está como el texto, ¿no? Entonces yo puedo modificar acá 9, borrarlo el dato, no hay problema, ¿no? Esa es la idea. Lo malo era del gráfico, porque el gráfico, les decía en el video, que solo lo pegan y ya no puedes modificar, porque ha sido creado donde en el SPSS, y donde tiene que ser modificado en el SPSS. No es como un gráfico de Excel que lo llevas a Word y puedes editarlo, ¿no? En este caso, botón derecho, copiar, llevas al Word, ¿no es cierto? Y ahí mismo al final, si deseas, lo copias, ¿no? Y lo pegas. Pero, como decía en el video, no puedo yo editarlo. No hay forma, ¿no? De editarlo. Ya está. Bueno, ese era el primer ítem, más o menos general, de lo que les analizaba. Pero algo adicional a esto, cosas adicionales a esto, también yo puedo ver acá en editar. Y puedo ver en opciones, ¿no? Pero me voy a datos, primero a datos, editar, opciones. Y fíjense aquí en estos gráficos. También puedo ahí especificar algunas cosas de los gráficos. Si voy a usar, por ejemplo, una planilla gráfica, o sea, ya tienen definido un tipo de gráfico, un tipo de color, algo, y pueden usar ese tipo para que lo aplique al gráfico que tienes. Puedes hacer eso. Puedes cambiar el tamaño de letra de tu gráfico, ¿no es cierto? Puedes cambiar la preferencia, ¿no es cierto? Puedes cambiar el eje de escala de categorías, puedes cambiar los colores, ¿no es cierto? Iniciales, así te está dando, o sea, si tienes dos categorías, te va a presentar siempre este color azulito y siempre rojo. Tú le puedes cambiar, aquí tienes todas las opciones. Digamos, el primero que no sea ese color, que es este. No, yo quiero este color, ya está, y lo cambias, ¿no? Y después simplemente aplicas y ya está, insertar y ya está, ¿no? Ahora también puedes cambiar las líneas que siempre sean así, pero que sean, digamos, yo no quiero eso, quiero discontinua, ya te lo aplica discontinuo, ¿no? Entonces puedes todo eso hacer con esta ventanita de opciones, las tablas que estamos viendo, y hay algo más. Alguien preguntaba, pero profe, yo tengo los resultados, pero no quiero estar copiándolos, por ejemplo, uno a uno. Digamos esta tablita, botón derecho, copiar, llevar a Word. No quiero eso, ¿no? ¿Cómo hago para mandarlo todo, por ejemplo, lo que he trabajado? Y le decías, ya no hay problema, te vas a datos y aquí
dentro de este de aquí, ¿no es cierto? Va a haber lo que se llama esta herramienta de exportar, ¿no? Vamos a ver si está aplicado aquí en mi SPSS. No está aplicado la línea de acá. Bueno, este es recuperar los datos últimos, pero yo tengo uno que se llama exportar los datos, ¿no? Entonces yo quiero exportar los datos, o sea, no quiero quedarme ahí, ¿no? Entonces voy a mi visor de resultados y acá cito, ahí está, esta es la herramienta dentro del visor de resultados. Este de acá, este que dice exportar. Yo quiero exportar todo lo que he hecho, por ejemplo, hago clic, ¿no es cierto? Y aparece esta nueva ventana y me dice exportar los objetos, todos los visibles, por ejemplo, los que están acá, o todo. ¿Y en qué formato? Y tú le dices, y aquí están todos los formatos, o sea, puedes exportarlo de frente a Word, puedes exportarlo a PowerPoint, ¿no es cierto? Puedes exportarlo a cualquier formato, puedes exportarlo a Excel, ¿no es cierto? A HTML también, pero yo digo, digamos, ya, solo a Word. Pero lo que tienes que especificar acá es la ruta, dónde te lo va a guardar y con qué nombre. Entonces yo le voy a dar, digamos, voy a poner examinar y digo, ¿sabes qué? Pónmelo a mi escritorio. Vaya afuera nada más, ¿no? Ahí. ¿Y qué nombre va a ser? Digamos, export 1, nada más. Solo estoy exportando el primer dato. Guardo, ahí lo va a exportar. Y como ya está todo acá hecho así, le pongo a aceptar, ¿no es cierto? Y está exportando. Termina de exportar, se va a la clase esa, al escritorio, a la carpeta donde estaba, el nombre le he puesto export 1 y ya está todo lo que he trabajado en este momento en el SPSS. La frecuencia, ¿no es cierto? Los gráficos, todo en ese orden. Y como algunas cosas son editables, por ejemplo estas cosas, digamos, no te gusta que se llama sintaxis, lo borras, ¿no? Y vas haciendo tu trabajo. Entonces ya te ahorras el tiempo de estar copiando cada tabla, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la idea, ¿ya? Eso es, digamos, del primer video. En el segundo video, quisiera preguntarles, ¿no es cierto? Si tienen alguna pregunta. Entonces vamos a irnos igualmente a nuestro campus virtual y vamos a ver el segundo video. El segundo video dice, aquí era de informes de estadística descriptiva. Y era lo mismo que hemos visto, a pesar de que se ha visto en el anterior, algo más, ¿no? Digamos, ¿qué informes sacan? Y acá aparece una cosita interesante que son los cubos OLAPS. Entonces vamos a ver. Se los voy a copiar sobre el nombre. Informes de estadística descriptiva. Correcto. Acá entonces pongo, la segunda parte era informes de estadística descriptiva. Entonces me decía, ¿qué tipo de informes yo puedo hacer en estadística descriptiva? No sé si tienen alguna duda o lo refuerzo, ¿no es cierto? No hay problema. Lo podemos reforzar. Bien, si digamos no hay ninguna pregunta, yo me voy a mi SPSS y trabajando con estos datos de nuevo, yo puedo entrar aquí a analizar y acá hay informes. Todos estos tipos de informes. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estos tipos de informes. Y el más importante decía que es este cubito que se llama cubos OLAPS. Pero vamos a ver uno por uno. Primero, libro de códigos. ¿Qué es este libro de códigos? Haces clic y te aparece esta nueva ventana. Puedes poner, digamos, una variable importante, no el indicador, puede ser, digamos, esta variable cantidad, puede ser el tipo y si deseas puede ser, digamos, el género. Simplemente lo has desplazado de esta ventana izquierda a la ventana derecha con esta barrita de desplazador, ¿no? Una vez que has seleccionado, no te pide más nada, fíjate qué resultados te va a dar de esta tablita, ya te pone ahí los resultados y están todos marcados, ¿no? En este caso, la posición, la etiqueta, el tipo, o sea, si es cadena, es numérico, todo el formato, medición, todo. ¿Se acuerdan del ROT, de la definición de aquí, ¿no? La definición, si era una variable entrante o era un objetivo, todo. Eso estaba en vista de variables o en configuración. Eso, te está dando ese tipo de ROT. Y también puedes poner si deseas nombre del archivo, cosas así. Si todo está bien, no hay muchas cosas, puedes pasarte a estadísticos. Y en estadísticos al mismo tiempo te da los recuentos, o sea, el conteo de datos de esa variable y su porcentaje. Aparte te da resultados de tendencia central y de dispersión en este caso. La de tendencia central, la única, la media. Dispersión, desviación estándar y en este caso cuartiles. Si todo está bien, tú simplemente pones aceptar.
¿Qué te da? Como le cambié el formatito, está en APA, ¿no es cierto? Ahí está en APA. Ese era mi resultado, pero fíjense, ¿no? Se hace todo esto desde acá y los libros de códigos me da por variable el resultado. Atributos, posición, ¿no es cierto? Todos estos de acá. De tal forma que posición, la etiqueta, cantidad de dinero, tipo es numérico, el formato es F82, medición está en escala, rol es variable de entrada, válidos 14, perdidos 1, ¿no es cierto? Media, desviación, ya está. Entonces, si la variable es contable. En el caso, por ejemplo, de tipo, fíjense, es una variable cualitativa, tenía estas 4 escalas, ¿no es cierto? Pago de crédito, depósito, inversión, otros gastos, y simplemente les pondrá la cantidad de individuos que está dentro de estas categorías. Por ejemplo, pago de créditos, 3. Depósito, 4. Y así, inversión, 2, ¿no es cierto? Si suman estos, debía darme todos los individuos que tengo, ¿no? 6, 10, 15, ahí está, ¿no? 6 más 4, 10, más 5, 15. Ahí están los 15 datos. ¿Y qué porcentaje representa de los individuos que pagan su crédito? 3, 20%, 4, 26. Es como hacer un recuento, una forma general. Es lo primero que podríamos ver antes de hacer nuestros resultados estadísticos. Igual en género, al ser una variable 1, 0, cualitativa, dicotómica, dos variables, solamente te muestra eso. Y no te muestra media, nada, porque sería irrelevante, ¿no? Ese sería el primer tipo de libros. El segundo, lo voy a dejar al final, igual que en el video este Cubo Solabs, es este, el tercero, resúmenes de caso. Igual selecciono, digamos, en este caso la cantidad y voy a poner, digamos, por género. Y fíjense el nombre que dice acá. Variable, cualquier variable, pero acá dice variables de agrupación. Si yo le pondría la cantidad, lo agruparía de cada uno y sería un poco muy largo, pero si lo agrupo por género, que tiene 2 categorías, es mejor, ¿no es cierto? Otra forma de ver la variable, por si se han olvidado, botón derecho de ahí y ponen información sobre la variable. Y les va a dar qué variable están ustedes utilizando. Es la variable de género y tiene ¿cuántas categorías? 2, ¿no? Igual, dentro de tipo, pueden poner botón derecho, información sobre la variable y les dice las categorías que tiene este tipo de variables. Ya está. Entonces solo utilizo eso. Puede ser más variables y cómo los va a agrupar. Esa es la idea, ¿no? En estadísticos también les dan los mismos comunes, solo acá en este caso está por defecto número de casos. Pero puedes adicionarle si quieres algo más, ¿no? Digamos el rango, continuar y todo está bien y pones aceptar, ¿no? Y este sería el resultado. A ver, un segundo, vamos a permitir a nuestros amigos que ingresen. Bien, entonces, ¿qué más veo aquí? Tengo aquí este resumen, ¿no es cierto? Resumen de los casos en esta opción que estoy viendo. Pero fíjense lo que decía aquí. Cuando hacía informes, dice resúmenes de casos nada más. Al final tiene en filas y columnas. O sea, se resulta que este resúmenes de casos es el resumen total de todos. Entonces, vamos a ver si es cierto. Tengo esta tablita de la cantidad de género, ¿no es cierto? Cantidad de dinero y género. Ahí te las que he visto. Cantidad de género y cantidad de dinero gastado y género. O sea, por género. Pero en este caso es el total. Y se los pone de esta manera. Entonces dice el género lo discrimina, como decía, lo agrupa por género. Femenino el primer grupo, dado que así lo he creado. Masculino el segundo grupo. Y les dice, ¿no es cierto? Ahí está la interpretación, ¿no? Ahí están los datos. Cantidad de dinero, digamos, femenino. 1, en este caso 5, 6.000, 35, todo, ¿no? Entonces solamente le está agrupando los cuántos de estos individuos son al mismo tiempo femenino o masculino y está su dinero ahí, ¿no? El total, en este caso dice que hay solo 7, ¿qué? 7 mujeres y en este caso varones 7, bueno, 14 si había uno perdido, ¿no? Entonces en este caso total 7. Qué coincidencia, ¿no? Yo lo he generado y 7, 7, y así aleatoriamente. Puede ser 8 y 4, no hay problema, ¿no? O sea, la idea es que sumaba 15. Como hay un valor perdido, no está considerado ese valor perdido. Entonces, solo te llama y te muestra un grafiquito para ver la agrupación inicial, nada más. En segundo caso, este informe es en filas. Entonces, tiene el mismo contexto del anterior, el anterior era general, y este solo por filas, ¿no? Igual puedo hacer el mismo. Fíjense lo que dice variables de columnas de datos. O sea, qué variables quieres que estén en columnas, qué variables es las que tú vas a utilizar, ¿no? Vamos a ver, en algunos casos puede no aceptar. La misma máquina te ayuda en ese sentido. Si te equivocas y digamos alguna variable le pones que no corresponde, te va a decir esta variable no entra. Y si falta algo llenar,
cuando pongas aceptar, no se va a poner en color azulito y no vas a poder ejecutar, porque falta algo. O si ejecutas, te va a dar error. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? La máquina te ayuda, de alguna manera te guía para ver si lo que estamos haciendo está bien o no. En este caso, yo podría poner variable de columnas, ¿no? Entonces, digamos que sea género, la de las columnas, y la cantidad, digamos que esté aquí, ¿no? Entonces yo simplemente pongo, antes de poner este resultado, si yo pongo OK, ya me va a dar un error. ¿Por qué? Porque acá me dice mostrar casos o mostrar vista de previa. Fíjense, clic, un error, ¿no? Y ahí les explica. La solicitud no está completa. Debe solicitar muestra de casos o bien estadístico resumen. Estito de acá. Ahí sí yo elijo casos, o si quieren los dos, ¿no es cierto? Bueno, vista previa no. Y recién me da el resultado. Entonces mi informe, decía como aquí, informes que en filas. Resumen de informes en filas. Y ahí está el resumen de filas que tiene. Cantidad de dinero, ¿no es cierto? Ahí está 1, en este caso por género también, ¿no? Ahí está. Y el otro, el total. Entonces solo te está haciendo la agrupación en filas. Y por último, tienes también la agrupación en columnas. Ese mismo ejemplo puedes hacerlo. Pues las columnas, puedes poner si deseas, en este caso vamos a cambiar el orden, suma, ¿no es cierto? Y género, y le pones, en este caso puedes poner, o vamos a ver también, y ya está, ¿no? Entonces en este caso es un poco más general. Y solo te da así, femenino, masculino. En este caso, cantidad de suma, o sea, la suma total de dinero para femenino, masculino. Entonces tú ya estás sacando tus resultados. Tienes unas variables y te dicen, yo quiero saber cuánto es la cantidad gastada por los varones en promedio. Ya está. Las mujeres, esta es la suma, ¿no? Suma total. En el otro puedes hallar promedios y entonces solamente te sirve para eso. Y el último, el que sí para este segundo video, es analizar informes, cubo Solabs. Y en este cubo Solabs lo que me muestra va a ser para que yo pueda no solamente mostrar el resultado, sino después también trabajarlo internamente. O sea, voy a cambiar. Entonces necesito una variable de agrupación, digamos género, que va a ser, ya saben que es, digamos, masculino o femenino, pero voy a trabajar, digamos, con tipo, para que sea mejor, y le voy a poner esta suma de acá. O sea, como es suma de dinero, lo puede trabajar la máquina, ¿no? Y le pongo aceptar. Y fíjense lo que me ha dado. Igual que el video, me ha dado unos cubitos Solabs, pero aquí no queda la cosa. Sería muy fácil, ¿no? Acá iría cantidad de dinero por tipo. Entonces, por ejemplo, si hay valores perdidos, ¿cuántos son? 1, y valores reales, 14, ¿qué porcentaje representa? 93 y 6%, total 15. ¿Hasta ahí? No puedo hacer nada. Si hago doble clic en esta ventanita total, no pasa nada, ¿no? Ahí está. No puedo hacer. Puedo cambiarlo si deseo, hasta puedo editar si quiero, ¿no? El valorcito, y puedo decir incluido su guión en este trabajo, ¿no es cierto? No hay problema. Eso lo puedo editar y puedo poner enter, eso me permite. Pero ahí no está el objeto del grupo Labs, sino está en el siguiente, en este de aquí. Como yo tenía tipo, y el tipo era varias categorías, solo me ha puesto el total. Cuando hago doble clic, aparece ese total, se resalta, y yo puedo elegir y decir, ya no quiero que me des este resumen para el total, sino quiero que me des solo para los que pagan crédito, y cambia. Entonces la media o el promedio de las personas que actualmente están pagando crédito, ¿cuánto es? 533, o sea, la suma, ¿no? Suma promedio del pago, en este caso de dinero de crédito. Después de los depósitos, promedio, cantidad de dinero, 1941, es mayor que el otro. Entonces puedes ir cambiando y te va ayudando a la interpretación. Para eso, este segundo video y esta partecita simple, que le hemos puesto el total, pero puedo cambiar a cualquiera, ¿no? Ese es el segundo video. Ese es el segundo video que han visto ustedes resumido. Y el tercero, vamos a entrar así. El tercero, en nuestro teníamos lo que era la recodificación de variables. Aquí, tanto la 3 y la 4 va a hacer cambios diferentes. Van a hacer cambios si son en misma variable, en distinta variable. De alguna manera es trabajar con variables. Ejemplo, yo me voy a ir a SPSS, ¿no es cierto? Bueno, primero pregunto si en esta 3 dice recodificación de variables, si tiene alguna pregunta, ¿no? Voy a quitar esto. Sesión número 3. Bueno, no debía ser sesión, ¿no? Debía ser video, ¿no? Esto es recodificación
recodificación de variables. ¿Tienen alguna pregunta en esto o lo vemos? Bueno, yo siempre les sugiero que lo vean. Ya sé que están ocupados, todos estamos ocupados en la semana, pero con que veas el video, han visto que los videos no son grandes, son de media hora, entonces al toque te vas a dar cuenta, ¿no? Este es como el reforzamiento, ver, es como ayuda, ¿no? Para verlo. Y de ahí también vamos a avanzar algo más, por eso no lo estoy haciendo así lento, sino rápido. Tratar de hacer 1 hora y media más o menos, para que 1 hora y media hagamos otras cosas, ejercicios, talleres, usando esto, ¿no es cierto? Ya está. Si no hay, por ejemplo, preguntas, yo podría seguir trabajando. Me voy a mi data y voy a utilizar esto. ¿Cómo es esto de recodificación de variables? En la sesión 3, que también ya he estado viendo los videos que están colgados, y ustedes también lo pueden ver, también habla de esta parte de recodificación. Sigue incidiendo en esto, ¿no? Entonces nosotros podemos ver un poquito más. Fíjense aquí en la ventana del SPSS, primerito, veo datos. Fíjense todo lo que puedo hacer con estos datos. El primero que puedo hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que tenemos una variable género que está discriminada entre femenino y masculino, ¿no? Ahí está, 0 y 1, ¿no? Hasta lo puedo cambiar, aunque sea por acá alguno que sea 1, para que no sea todo 0, 0, 0, ¿no es cierto? Más o menos por acá un 0, así aleatoriamente elegimos, ¿no es cierto? Ya está. Esa que sea mi data, ya está. Entonces yo lo que quiero es, imagínense acá solo te tienen 15 datitos, pero imagínense que por ejemplo tienen 6.000 datos, o 10.000 datos, o 100.000 datos, y solo quieren seleccionar aquellos varones, los casos de varones nada más, o de mujeres, cualquiera que sea el caso. Entonces yo puedo entrar a datos, fíjense, y acá hay un icono, como decir, dentro del menú datos, este de acá que dice seleccionar casos. Entonces tú puedes seleccionar casos o puedes dividir en archivo. Entonces primero seleccionar casos. Ya esta nueva ventana de seleccionar casos te dice todos los casos no están seleccionados. Entonces tú le pones si cumple cierta condición, ¿no? Por ejemplo, si qué cosa. Y aparece esta ventanita que es como una calculadora. Todos ahora que usamos celular sabemos que es una calculadora. Quizás ya hay veces ya ni queremos sumar mentalmente y nos vamos a nuestra calculadora, ¿no? Bueno, este tipo es más o menos así. ¿Pero qué incluye? Incluye las variables, como esta primera ventana, incluye el teclado para hacer suma, resta, multiplicación, y también incluye funciones aritméticas, ¿no? Puedes hallar también funciones gráficas, puedes hacer funciones estadísticas, ¿no es cierto? Ahí están todos. Por ejemplo, en estadísticas, si hago clic debajo en la ventanita, me dice que puedo hallar el valor máximo, el valor promedio, mediano. Y a la parte inferior central aparece la explicación de estas funciones especiales que tú estás seleccionando con el cursor. La varianza, por ejemplo. Pero te explica qué es lo que tienes que poner primero. La expresión numérica, otra expresión, si no, no te va a dar, ¿no? Digamos, el máximo será de un conjunto de valores, te puede dar el máximo, te puede dar el promedio. Y tú puedes calcular acá. Entonces, en esta de aquí te está diciendo seleccionar casos, sí. ¿Cuál? Entonces yo puedo poner, digamos, ¿no? Si todo me sale bien, género. Y género, ¿se acuerdan que era 1, 0? Entonces yo puedo decir que sea igual a 1, ¿no? Y puedo continuar. Si todo está bien, pongo OK, me voy de nuevo a mis datos y fíjense lo que ha pasado en los datos. Han aparecido estas lineecitas como diagonales, entonces está seleccionado solo los unos, entonces de tal forma que no está tachado la 3, por ejemplo, la celda 3, la fila 3, el individuo 3, como es, dice varón, y yo le he puesto solo que seleccione los unos, ¿no es cierto? Ahí están los unos. Entonces tú eso dirás, pero eso no mucho me importa. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando hagas tus resultados puedas discriminar los resultados por esta variable. Solo quieres ahora ver los resultados. Entonces a partir de selección de casos, tú puedes sacar resultados solo para los unos, ¿no? Por ejemplo, estadísticos descriptivos de nuevo, ¿no es cierto? Y puedes ver, digamos, aquí solo en frecuencias, digamos que esta cantidad, pero solo es para cuando son en género 1, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner aceptar y ese es el resultado solo para 1. Y fíjense cuántos datos hay, solo 8, no son el total, porque solo he seleccionado una parte de la muestra. Entonces de nuevo, pones en datos, yo he puesto en datos, seleccionar casos, he puesto que estaba en todos, ¿no? Pero yo le he puesto clic en sí le he puesto y le he dicho esta variable, sí
¿Qué sería? Si la condición siguiente, si género es igual a 1. Pero si género es igual a 0, pongo continuar y se va a cambiar, ¿no es cierto? Y se cambia, me voy a mis datos y ahora está seleccionado solo los unos para que no los elija y me deje en blanco los ceros. Entonces puedo trabajar eso, un datito, eso es una forma, ¿no? Esos son datos, esa es la columna de datos. Después vamos a ver muchas cosas. Pero para hacer esto de transformación de datos o recodificación es como agrupación. Y tengo al lado del menú datos el menú transformar. Y ahí puedo yo calcular variable, contar valores, ¿no es cierto? Recodificar en la misma variable, recodificar en diferente variable, todo esto. Ahí está recodificación automática, creación de variables auxiliares, ¿no es cierto? Todo esto hay. Hasta puedo crear una serie temporal, fíjense. Para aquellos que están trabajando, digamos, en series temporales, me puede crear una serie temporal. Puedo crear generación de números aleatorios, ¿no es cierto? También puedo hacer. Entonces, lo más básico que se ha hecho en el video es, por ejemplo, calcular variable. Clic. Aparece de nuevo esta ventana, similar a la que había visto en datos, ¿no es cierto? Pero para seleccionar casos. En este caso me dice, ¿cuál es la variable? Como voy a calcular una variable, tiene que ser una variable nueva. Entonces, digamos, esto de acá, esta suma, estos datos, suma, están así dispersos, ¿no es cierto? Pero yo ya he sacado un estadístico descriptivo. Entonces lo cierro primero y digo, a ver, quiero saber el valor máximo y mínimo. Entonces me voy a frecuencias, solo selecciono la cantidad de esta y en estadístico solo voy a seleccionar el valor máximo y mínimo y si desean un promedio nomás, ¿no? Promedio y digamos, ya está, digamos la media. Continuar, solamente eso. En gráficos yo ya no quiero ninguno, no quiero nada, ¿no es cierto? Y eso es todo. Digamos, mostrar así que lo muestre. Y ahí está. Entonces, de la cantidad de soles gastados, decía soles gastados en inversión, en crédito, ¿no es cierto? Sí, pero acá aparece la media. Y el valor mínimo es 5. Ponle el valor que quieras, 5 dólares, 5 soles, ¿no es cierto? Todo eso en una misma moneda. 5 dólares, digamos, gasto mínimo. Gasto máximo 6.000. La mediana, el valor, ¿no? Central, 210. Y el valor promedio, 1.353. Entonces yo digo, ¿y qué pasa si agrupo esto? Y en la clase anterior yo les preguntaba, cuando hagan ustedes su encuesta, por ejemplo, de ingresos, ¿es mejor decirles en rango o decirles de frente que nos diga el ingreso? Algunos decían en rango, que también está bien, pero yo les sugería que podía ser de frente que les dé, ¿no? Que les dé, por ejemplo, el valor. ¿Por qué? Porque después puedo agrupar. Eso es lo que estoy haciendo en este tercer video. Agrupar o recodificar. Entonces, dado que tengo estos valores, ahora los puedo asumir y puedo crear rangos de datos. ¿Cómo? Voy a entrar a transformar, calcular variable, voy a apoyarme en estos valorcitos porque estoy en la mente, ¿no es cierto?, creando grupos y digo, mi nueva variable, como va a ser la suma esta que voy a hallar, entonces puede ser, ¿no es cierto?, esta la voy a cerrar todavía, transformar y voy aquí, mejor, recodificar en distinta variable, ya está, aquí, y quiero utilizar estos rangos, y digo, esta de acá, esta variable va a ser la que voy a utilizar, sí. Entonces la variable de entrada, la que voy a agrupar, va a ser esta suma o amount. Paso, y el nuevo nombre, ¿cuál sería? Digamos, ahora sí lo escribo si quieren en castellano, ¿no es cierto? Podría ser cantidad, así, cantidad, subguión, recodificada. Recodificada, ¿no? Ya está. Ese, y puedo poner cambiar simplemente. Y siempre acuérdense que el nombre no es con espacios. Entonces yo le he puesto un subguión para que se siga, ¿no? Cantidad recodificada. La etiqueta es la descripción. O también puedo poner acá simplemente cantidad R para no... Y aquí le pongo la descripción, ¿no? Con espacios, todo, ¿no? Cantidad recodificada. Y aquí digamos cantidad R nada más, ¿no? Para que sepa que esa es la cantidad que estoy haciendo. Pongo cambiar y fíjense, de la suma he ido a esta cantidad y ahí voy a cambiar mis valores nuevos. Voy a agrupar esta suma en función, estoy acá, porque estoy interesado en hacer grupos en función a estos resultados. Dado que el mínimo es 5 y el máximo es 6.000 y el promedio, por ejemplo, es 1.300, podría ser, digamos, 3 grupos. Entonces, para eso digo valores antiguos y nuevos. Clic
y pongo cuál sería el valor desde el más pequeñito hasta un rango. Como ya sé que es 6000, digamos que sea en 3 partes quiero dividir. Digamos de 0 o de 5 en este caso hasta 2000, primer grupo. De 2001 hasta digamos 4000 y de 4001 hasta 6000. Y aquí ya tengo listo eso. Y me dice del último, o sea, del menor, del más pequeño, lowest, el más menor, ¿hasta qué valor? Hasta 2000. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se va a llamar ese grupo? 1. Y le pones añadir. Segundo, ahí tengo el rango. Como ya he tomado 2000, entonces el siguiente dato que viene es 2001. ¿Hasta qué rango quiero? O sea, ¿hasta qué valor, perdón? 4000. ¿Cuál va a ser el nombre de ese segundo rango? 2. Y añadir. Y por último, como estamos haciendo lo simple, ya también quiero cualquier valor hasta el mayor. Y acá me dice, rango hasta el mayor, el highest, ¿no? El mayor, lowest, el menor. Entonces este ya que el mayor, entonces me dice ya, como ya he utilizado 4000, ahora el valor sería 4001. ¿Hasta quién? Hasta el mayor, o sea, hasta 6000, que es el máximo. Igual, ¿qué valor va a representar? 3. ¿Qué voy a hacer? Añadir. Y simplemente pongo continuar. Y si todo está bien, he cambiado el nombre, las letras están bien, aceptar, me va a salir el resultado. Va a generar entonces una nueva variable, por eso dice recodificar en distinta variable. Esta nueva variable, que se va a llamar cantidad R, que tiene esas propiedades de haber agrupado la variable amount en 3 categorías. Entonces le va a poner números. 1 a los que estén en el rango de 5 a 2000, a los que estén en el rango de 2001 a 4002 y a los que estén en el rango de 4001 a 6003, ¿no? Eso es. Pongo aceptar, ya me lo ha generado, me voy a vista de datos o a ir a datos y ahí está mis datos que ha generado. Bueno, estos siguen marcados, lo puedo quitar los datos, seleccionar casos y le digo todos, no hay problema. Me vuelvo a mis datos y ahí está de nuevo, ¿no? Entonces, ha aparecido estos datos. A ver, comprobemos. 5 está dentro del rango de 0 a 2000. Sí, ¿no es cierto? Otro dato cualquiera, aleatorio. Bueno, el 8 es un dato perdido, no hay. En este caso, por ejemplo, a ver, el 13, 210, ¿entre qué rango está? 1, porque era de 0 a 2000 o de 5 a 2000. Pero aquí todavía no está descrito qué representa 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces lo lleno eso. Hago doble clic en cantidad, me voy a la vista de variables y en valores de esa etiqueta le pongo, como yo ya sé que va 1, 2, 3, 1 y le escribo acá su etiqueta de 5, ¿se acuerdan? Era el menor valor de 5 a 2000. Si quieren, dólares, soles, ¿no es cierto? Añadir. 2, ¿entre qué rango estaba? De 2001, ¿a qué rango? A 4000, ¿no? Y por último, 3 de 4001 a 6000. Añaden, aceptan, ¿no es cierto? Y ya se ha creado esa variable, ¿no? Entonces, cuando yo cambio aquí en esta etiquetita 1A, fíjense ahí está el rango. Y ahora sí, tengo una variable en rango. He generado a partir de una variable cuantitativa, en este caso monto dinero, una cantidad en rangos. Esta la puedo cambiar, ¿no es cierto? Pero no es una, puede ser una variable normal, pero también puede ser una variable de, fíjense, de escala. Podría ser si se quería 1, 2, 3, ¿no es cierto? Decía, en función a esto, si es escala ordinal, me va a dar los resultados. Pongámosle escala. Vayamos de nuevo a los datos. Ahí está, ¿no es cierto? Esos son los datos. Y ahora hagamos lo que hemos hasta ahora visto. Analizar frecuencias, pero ya no le pongo amount, sino la cantidad esta de acá, cantidad R, ¿no? La cantidad recodificada. Pongo aceptar y fíjense lo que me ha salido. La misma tabla de frecuencias, pero de datos agrupados. El primer dato agrupado era de 5 a 2000. ¿Cuántos datos representan? 10. ¿Qué porcentaje representa? Si agarro este de acá, 66. Pero de los válidos, quitando el MISI, 71.4. El segundo grupo, de 2001 a 4000, representa el 21.4 y de 4000 a 6000 7.1%. Eso es el total 100%. Aquí no le he graficado nada. Si hago lo mismo pero incluyendo gráficos, ¿no es cierto? Es lo que habían visto antes. Aquí incluyo gráficos, digamos este de aquí, ¿no? Continúo y pongo aceptar. Entonces, ahora sí me da esos 3 rangos y veo que el primer rango tiene mayor agrupación de datos. Eso es lo que podrían ustedes
ver en este caso, ¿no? Y ahí hacen lo que han visto en el primer video. Le cambian, si quieren, ¿no es cierto? Todos los datos, les da, en este caso eran frecuencias, ahí están los 14 datos sin incluir el missing, ¿no es cierto? Pueden ver, pueden editar el color si desean, ¿no es cierto? El borde, el texto, todo lo demás, lo cambian y simplemente lo aplican. Pueden aplicar, en este caso estaba seleccionadas etiquetas, pueden cerrar y eligen si quieren toda la grilla o el grupo, ¿no es cierto? Y le pueden también cambiar a otro color, ¿no? Por ejemplo ahí, ¿no? Entonces pueden cambiarlo y al final lo cierran y ese es el gráfico que quieres. Y después lo exportas, lo copias o lo llevas al editor que tenga, ¿no? Otro software, por ejemplo, de texto Word, de datos Excel o así, ¿no? Los más usados que tú desees por conveniente. Bien, ese sería entonces solo el primer paso del tercer video, ¿no es cierto? El segundo podría ser, ¿sabes qué? No solamente puedo hacer recodificar en la misma variable, puedo codificar en la misma. Lo malo, ¿cuál es? Que una vez que lo haga, lo grabo, es como si encima lo reemplazo. Si haría esto en esta variable amount, va a desaparecer estos datos, ¿no? Entonces, siempre recomendable, si vas a clasificar tus datos, recodificar, que sea en distinta variable. Y no es difícil, ¿no es cierto? Pones el nombre que desees, pones primero la variable que quieres recodificar, esta digamos lo voy a quitar, la variable que quieres recodificar, como es la más fácil, la suma, la única que puedo codificar, esta, y le pones el nombre de la nueva variable. Puede ser ZZZ o SSS si deseas, pones etiqueta o no, se cambia y pones valores antiguos y nuevos, y ahí vas a seleccionar en qué rangos van a estar. Yo me he apoyado en los resultados que ya tenía, media, promedio, máximo. Que pueden haber sido estos valores, sí, como también pueden ser otros, no hay problema. ¿Qué opciones más tengo? Por ejemplo, acá puede ser algún valor perdido, ¿no es cierto? Perdidos por el sistema, cosas así, ¿no? Y ya está, y eso sería más o menos lo que han hecho ustedes en el tercer video. Pero no queda ahí solamente transformar. Puedo crear variables auxiliares, puedo transformar las variables, puedo contar casos, ¿no? Este acá, por ejemplo, que les decía el primero, calcular variable, este como calculado ahorita, me sirve para crear una nueva variable. Digamos, en este caso, yo tengo, digamos, el número, ¿no es cierto? Tipo acá, y tengo, por ejemplo, la cantidad. Entonces, yo necesitaría, digamos, saber qué porcentaje de la cantidad por tipo, ya lo hemos hecho. Por género, sí, ¿no es cierto? Esta cantidad está promedio también, sí. Y si quisiera hallar, por ejemplo, una variable per cápita, o sea, así, ¿no? O sea, vamos a ver. ¿Tengo acá la cantidad? Sí, pero digamos voy a crear una nueva variable, voy a crear miembros del hogar. Entonces voy a decir, digamos, la última acá, la línea 7, o sea, una variable 7, me voy a crear, digamos, número, así, num fam. ¿Qué es esto? En mi va a ser, en etiqueta va a ser número de integrantes en el hogar, ¿no? O sea, yo sé cuánto gastan, pero ahora quiero saber un gasto per cápita. O sea, gasto por el número de personas en la familia, nada más. Entonces, me voy aquí, ha creado esto, y voy a decir que para esta familia o para este individuo, en su casa son 3, 2, 4, 3, 1. O sea, me estoy inventando valores, ¿no es cierto? Cualquier valor, unos pueden ser seguramente más grandes, otros ahora son pequeños, ¿no es cierto? Los hogares, y ya está, tengo estos datos. Y quiero crear una nueva variable, y voy a definir esa variable como la división nada más. Entonces sería esta amount, o la cantidad, si quieren lo cambiamos también, no hay problema, puede ser, ¿no es cierto? Para que sea más fácil para ustedes, digamos cantidad, ya está, me voy ahí, quiero hacer cantidad dividido entre el número de miembros del hogar. Entonces para eso utilizo transformar. Calcular variable, entro aquí y voy a llamarle, acá aquí necesito crear una nueva variable, otro nombre, ¿no? Entonces puedo llamar, digamos, cantidad per cápita. O sea, para decir gasto, si no, si quieres gasto también, gasto per cápita. O sea, cuánto se ha gastado por número de individuos dentro del hogar, ¿no es cierto? Número de miembros del hogar. Entonces, como siempre, hacen su cantidad, lo pasan a este lado y dividen. Utilizan esta calculadorita y pueden utilizar esto que es división y entre el número de miembros del hogar. Clic y ya está.
¿Que pueden usar más cosas? Sí, por ahora no. Esto, y ya está, lo han hallado. Se van de nuevo a los datos y les ha creado ese gasto per cápita. Y ahora podrían decir cuánto es el gasto per cápita. Y ese quizás es su objetivo de investigación. Quizás ese es el que quieren saber. Y dices, hoy quiero saber cuál es la distribución de gasto per cápita en esta familia, en este lugar. Ah, mira, el gasto es mayor, ¿no es cierto? Pero en concentrado es más a cero. O sea, los gastos son, ¿no es cierto? En este caso, ahí está el gasto per cápita, más está concentrado en valores, digamos, de 0 a 500, ¿no? Por ejemplo, que aquellos que tienen más. O sea, podríamos decir, los que tienen más no necesariamente tienen número de hijos mayor o en este caso miembros del hogar, ¿no? Y ya está, lo cambias, lo que sea. Entonces, lo más sencillo, transformar, calcular en variable y esto es lo que he usado. No solamente puedes usar división, puedes utilizar multiplicación, cualquier valor, ¿no? Fíjate acá, puede ser menor o igual, hacer una condición. Decir que me haya este gasto per cápita si esta cantidad, por ejemplo, es menor o igual a, ¿qué cosa? El dato, ¿no? O sea, esto, si, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedes generar esto. Si, solo si, acá le puedes poner if, ¿no es cierto? Si, digamos, alguna variable va a ser menor o igual a otra. Y aquí está la condición if. Acá debajito, si, y ahí tú generas, ¿no? ¿Qué variable crees? Ya, yo quiero que haya el gasto per cápita si, por ejemplo, el género es masculino o femenino, igual a 1. Ya está. O sea, solamente que haya para los que son 1. Continuar, ¿no es cierto? A ver, la secuencia de operadores de entrada no es válida. Ah, ya, es doble, ¿no? 1 no me tengo que poner. Todo está ok. Ya está. Y pongo aceptar, ¿no? A ver, la variable existe. Ah, sí, existe. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a chancar, o sea, lo va a reemplazar, ¿no? Entonces, hay que ver si esa variable la podemos generar también de nuevo, ¿no? No hay problema. Y ya está. Y si todo está ok, a ver, ¿está ok? Sí, 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 parece que sí. Y ahí está, solo ha generado esa división para aquellos que tenían el valor de 1. Entonces voy a cambiar para ver si es cierto. Ahí está, los valores de 1, solo para estos valores de 1 ha generado esa división. Entonces tú puedes trabajar aquí y hacer el ejercicio que desees. Puedes, si quieres, sumar, dividir, restar, multiplicar. Puedes hacer uso de algunas cosas. Digamos, quieres sacar el logaritmo, ¿no es cierto? Si buscas el logaritmo, por ejemplo, ¿no? Valores, o si quieres estadísticos, como decíamos, puedes hallar el valor máximo, el mínimo, todo lo que está, ¿no? Digamos, en este caso, vamos a ver dónde está el logaritmo. El logaritmo, por ejemplo, a ver, aquí está, ¿no? Tienes tanto este log en 10, el logaritmo en base 10, o tienes el ln, el logaritmo neperiano, ¿no es cierto? Ya está, puedes buscar. Entonces, si pasas este valorcito, haces doble clic en este caso, digamos, estoy por aquí, voy a ponerlo, el cursor, doble clic y te da qué variable vas a sacar el logaritmo. Entonces, puede ser el logaritmo de esa división, ¿no es cierto? Dentro lo pongo y me va a dar. Si quiero el ln, pero si quiero en base 10 también, ¿no? Hago doble clic y también me dice de qué valor vas a sacar el logaritmo. Y tú le dices eso y te lo sacaría. Entonces te lo escala el resultado. Ya no solamente sacas como está el valor, sino puedes transformarlo en logaritmos, en exponencial. Para eso tienes acá, ¿no? Puedes multiplicar, puedes hacer exponencial, ¿no es cierto? Puedes suprimir algún resultado, puedes trabajar este lag, por ejemplo, los que trabajan con series de tiempo, pueden hacer lo que se llama rezagos, retardos, como en el serie de tiempo. O sea, ¿qué significa? Un retardo, por ejemplo. Yendo a este esquema, vamos a suponer que ahora estos ya no son encuestas, porque generalmente nosotros trabajamos con encuestas, son 15 encuestas, digamos, ¿no? Sino vamos a trabajar, digamos, con el supuesto de que estos son, por ejemplo, datos de series de tiempo. Han visto en el INEI, hay data, el PBI per cápita, el PBI regional, el PBI nacional, ¿no es cierto? Te lo muestra y tú te lo puedes bajar en formato Excel. Entonces representa datos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, inflación, PBI, todo. Y esos datos, para yo hacerlo, digamos, rezagados en el tiempo, podría mostrarlos así. Lo voy a poner en Excel, ¿no es cierto? Para mostrarles, para no dañar este resultado y guardárselos para ustedes, ¿no? Digamos este de aquí.
digamos, estoy trabajando en series de tiempo. Entonces yo podría poner, digamos, este es el 2000, el año 2000, digamos en años, ¿no es cierto? Acá puedo poner tiempo, y acá digo el 2000, y digamos yo tengo varios datos, ¿no es cierto? Varios años, perdón. Digamos, tengo hasta el 2021, ¿no? A ver, más, un poquito más. Y digamos, ya, dos más. 1, 2. Ya, digamos, ese es el dato. Y digamos, tengo una variable como inflación. Ahora está en boga, ¿no? Hablar de inflación. Entonces, digamos, la inflación es, vamos a suponer, me voy a inventar los datos, no voy a bajar de una fuente todavía. Digamos 2.5, 1.5. Y podría, para evitarme esto, aleatorio entre, ¿no es cierto? Y le digo, digamos, valores entre 1 y, digamos, 3, ¿no? Porque así es el Banco Central de Reserva, me dice que ese es su rango meta. Entonces, eso yo selecciono y estos datos lo vamos a... Ahí está. Digamos, esa es la data. Pero esa es la inflación y esa es la inflación en el año T. O sea, hoy día, digamos. Esta es la variación en el tiempo T. Entonces, si yo quiero utilizar un rezago, un valor rezagado, ¿no es cierto? Un valor lax, entonces yo podría poner, esta es la inflación del tiempo T, o sea, ¿no? De así como está realizado. Bueno, va a cambiar porque como es aleatorio, cada vez que haga enter va a cambiar. Y si quiero hacer, pero la inflación rezagada, o sea, digamos -1, o sea, el periodo anterior, este no tendría, ¿no? No tengo el dato de 1999, no existe. Pero el 2001 puedo tener el valor de 2000, sí, es este. Entonces es como si copiaría todo esto, menos el último, ¿no es cierto? Lo copio y lo pego. Es como si haría esto. Entonces fíjense, el dato de la inflación del 2000 era, digamos, 2.50. Y el rezagado, a esto que le llaman lags en inglés, por eso lo pongo en SPSS, sería esta forma. Así sería el primer rezago. Este -1 es primer rezago. Si quiero hallar tercer rezago, ¿no es cierto? Así exagerando, tercer rezago. Entonces, ¿cuál sería el valor? Sería este mismo, pero antes lo voy a copiar, ¿no? Todo esto, digamos antes de esto, y sería aquí. Después de 3 años, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Entonces sería el rezago 1, aunque ni siquiera, el rezago 3 sería el 2003. Ahí sería, ¿no? Entonces fíjense, este dato está rezagado, está aquí una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces crear eso, dado que tengo esta variable, crear estas otras dos, puedo hacerlo en SPSS utilizando lo que estamos viendo, ¿no? Utilizando transformar, calcular y utilizar estos lags que decía todo. Y acá había unos lags. L. Aquí está. Lags 1, o sea, puedo hacer, ¿qué dice? Numérico, el valor de la variable en caso anterior o en caso anteriores, segundo argumento. O sea que necesito, puedo hallar un rezago 1, hasta me permite hallar dos rezagos, lags 2. Lo puedo hacer sin necesidad de Excel, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Entonces ustedes pueden ir jugando con las opciones y ver, por ejemplo, opciones aritméticas. Fíjense, este RN, ¿qué significa? Es creación de una variable aleatoria, ¿no? RND. Con un argumento simple devuelve el entero más cercano al argumento. Los números terminan en 5. Este es un valor aleatorio, ¿no? En este caso, ¿no? Y ahí está. SQRT ya sabe que es raíz cuadrada. Sí, bueno, para los que sepan, en este caso una función trigonométrica, ¿no es cierto? Seno, tiene para ser coseno, arco, tangente y ABC que casi todos utilizan en todos los programas, hasta en Excel. También SPSS es ABC, que es el valor absoluto, ¿no? Entonces yo podría tener, digamos, tengo un valor negativo en mi encuesta, ¿no es cierto? Digamos, hay algún valor negativo. Bueno, no puede haber inversión negativa, ¿no es cierto? O no puede haber un dato gastado negativo, pero vamos a suponer, digamos, que esta cantidad del individuo 6, esto lo edito de esta forma y le pongo negativo. Y ya está. Y este dato quiero crear una serie que todos sean positivos. Una nueva serie acá, al lado de per cápita. Entonces me voy en transformar, calcular variable. Entonces, ¿qué variable quiero calcular? El valor absoluto de cantidad. Entonces podría poner ABS, me estoy inventando, ¿no es cierto? De cantidad. Se le estoy diciendo el valor absoluto de cantidad. ¿Y qué tengo que poner primero? Buscaré aquí ABS, ¿no es cierto? Valor absoluto. A ver, busquemos todo.
A ver si está por ahí. Está en todo, sí. En aritméticas, ABS, ¿no? ABS. Y me dice, ¿de qué valor? Entonces yo le digo, solo de cantidad. Cantidad, ya está. Y me va a generar esta nueva variable, ABS cantidad. Fíjense acá le había dejado género. Lo voy a quitar para que todos los resultados me den. Continuar, aceptar. Me voy a mis datos y ahí está. Ha generado la nueva variable llamada ABS cantidad y todos son positivos. Me voy a la línea 6, donde era mi data menos 2389 y la nueva es 2389. Entonces todos son positivos. Entonces tú puedes generar. Eso es un artificio también matemático, estadístico. Cuando ustedes grafican, digamos, ¿no? Me voy a adelantar un poquito a gráficos, pero para darles más o menos 6 minutos antes de entrar al break que tenemos de la 1 hora y media y de paso apago el video, un poquito a gráficos, que lo van a ver después, ¿no es cierto? Hay todo un slide y todo así. Entonces, digamos, quiero graficar, ¿no? ¿Qué variable? Digamos, este de acá. Voy a elegir una en líneas, doble clic y digamos esta ABS. Necesito generarla, ¿no? Pero fíjense acá me dice una cantidad X. O sea, yo no tengo la variable X, ¿no? Podría generar. Y ya está. Entonces, ahora sí, esta es la variable, un gráfico en líneas de la variable, en este caso, esta promedio de ABS cantidad, en función, en este eje X, al identificador, o sea, en función a cada individuo. Decía, es un artificio porque si algún dato sería negativo y estaría por abajo, y si quiero sacar, por ejemplo, el logaritmo, no podría porque no existe el logaritmo de valor negativo. Y lo que hacemos, los estadistas, los matemáticos, los analistas, lo que hacemos es transformar este dato, desplazar horizontalmente más arriba, con el mismo contexto, toda la ecuación, y no va a pasar nada. Eso se llama una transformación monotónica creciente, decreciente o igual. O sea, es una transformación. Entonces sigue las mismas propiedades, sigue siendo este mismo gráfico de esta forma. Pero yo quiero transponerlo, como decir. Entonces a todos le sumo, digamos, el valor mínimo más 1, digamos. Y a eso le saco el logaritmo y ya está. Eso es lo que he hecho. En este caso todos son positivos, ¿no? Porque si graficaría el que tenía antes, el que estaba negativo, ahí van a ver la depresión, ¿no es cierto? Entonces fíjense que eso podría yo trabajar, eso es en el tercer video. Entonces después del break vamos a ver con el cuarto y la última hora que nos va a quedar vamos a hacer aplicaciones como ejercicios para que ustedes puedan ya trabajar. Entonces yo les voy a mandar al WhatsApp, ustedes lo van a poder abrir en este momento, si todos tienen su SPSS, vamos a hacer juntos la clase práctica y al final, si no es hoy día, mañana a primera hora, se los mando lo que les había comentado, su taller 1. Sencillito, una tablita, unos datos extraídos de otro sitio y que ustedes hagan alguna interpretación sencilla utilizando SPSS. Yo no quiero ver, por ejemplo, resultados en Word, así descritos, qué es, no, sino que apliquen el SPSS. O sea, que hayan ido a su descriptivo, hayan sacado sus medias, varianza, que hayan podido graficar, ¿no es cierto? Y después estos valores que ya se han hecho en la anterior clase, de estos de aquí, de estos descriptivos también, ¿no? Que hacen esos valores. Ahora, cuando pones guardar valores estandarizados como variables, ¿qué significa? Aquí también va a aparecer una nueva columna. Ejemplo, he hecho lo siguiente. He entrado a analizar estadísticos descriptivos y ahora me voy solamente a descriptivos. Y voy, digamos, la cantidad de este de acá. Digamos cantidad, nada más quiero sacar. Pero le digo que me lo halle guardar los valores estandarizados. Y acuérdense por estandarizados de su distribución normal estándar. ¿Qué significa? Si el promedio de la cantidad era 2000 y tantos, estos estandarizados su promedio tiene que ser 0. O sea, lo estandariza a 0. Entonces yo pongo aceptar, ¿no es cierto? Ya he visto todos estos resultados. Fíjense cuánto es la media. La media es 805, ¿no es cierto? Y ha aparecido Z cantidad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque solamente le he dicho guárdame los estandarizados. He hecho clic aquí y ha aparecido. Después de hallar todo ese resultado me apareció este Z. Y si yo hallo ahora el análisis descriptivo de ese Z, ¿no es cierto? Hallo, aceptar. Entonces fíjense su media, ¿cuánto es? 0. Porque he utilizado la formulita normal estándar. Z
es igual a la variable menos su promedio entre la desviación estándar, ¿no es cierto? Ya está, eso es lo que ha hecho la máquina. Hay artículos de investigaciones donde les presentan así solamente con frecuencias, o hay artículos que les presentan todos los resultados en función estandarizada. Por ejemplo, hay estudios maternos, infantiles, que dice crecimiento de los niños y les dicen cuántos porcentajes estandarizados ha aumentado el crecimiento del niño de tal edad a tal edad. Y no está en promedio, sino lo han estandarizado y esa variable te presenta el resultado, ¿no? Entonces son formas de presentar datos que ustedes pueden chequear, ¿no? Entonces, entramos entonces en nuestro break, ¿no es cierto? De 10 minutos. De paso, dejo de grabar para que no sea muy pesado el video. Y en 10 minutos, 7:40, nos volvemos a ver con el repaso del último video de esta sesión 2 y la práctica dirigida que tenemos para ustedes la última clase, ¿ya? Entonces, dejo de presentar un rato, ¿no es cierto? Detengo la presentación y apago el micro solo por 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice aquí? Ya, tengo 10 minutos.